Atención, el sospechoso es de 1,70 m, pelo castaño, cutis blanco. Fase 1 a Bravo 6. Aquí desde Asunción, Paraguay, estás escuchando a Puro Radio. Ahora vamos con el siguiente hit. Este es el puesto número 30. Atención base, estamos en camino. Repito, estamos en camino. Cambio. Sobre tus artistas favoritos, todo lo que te gusta lo encontrás aquí en nuestro programa. Mucho calor, 38 grados la temperatura en este momento en Ciudad Capital. Contanos, envíanos tus mensajes, contanos qué estás haciendo, cómo está el clima en tu ciudad. Ya sabes a qué número comunicarte con nosotros, al 0. Atención a todas las unidades, vigilen el perímetro, aguardamos orden del fiscal. Griselda Cárdenas deja 2 niñas pequeñas después de que fuera brutalmente asesinada por el homicida serial que está siendo buscado intensamente por la Policía Nacional. Y Dólar vuelve a subir este mes a 4.700 guaraníes a la compra y 4.850 a la venta, mientras que el peso argentino se mantiene a 2.550 guaraníes a la compra. Dentro a todas las unidades, habla el comandante Colmán. Volvemos nuevamente con este tema que nos aflige a todos y ahora en compañía del doctor Cástulo Ramírez. Él es psicólogo y lo invitamos hoy para hablar un poco sobre estos asesinatos que están ocurriendo en nuestro país y por sobre todo analizar este enfermizo accionar de este asesino que hoy día está en la mira de todas las autoridades nacionales. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Marcos, a vos y a toda tu audiencia. Contento de que me hayas invitado y acá estamos para analizar medianamente sobre la psicología criminal. De aproximadamente 30 años, de estatura mediana, flaco y de cutis blanca. Está sindicado de ser responsable de varios asesinatos ocurridos en los últimos días. Están tomando posiciones para irrumpir en cualquier momento en la casa del asesino. Estos efectivos se suman a la importante presencia de agentes de la Policía Nacional que forman parte desde el segundo asesinato, el de Carolina González en el barrio Pilares. Se comenzó a hablar de un asesino en serie, pero las autoridades se empeñaban en desacreditar estas imágenes que hace unos momentos agentes comenzaron a ingresar a las propiedades aledañas a la casa en cuestión para tratar de comprobar la situación real dentro de la casa y suponemos que es para planificar una estrategia para tomar la casa por asalto en cualquier momento si las negociaciones que ahora mismo está intentando entablar el fiscal con el asesino no. El riesgo que se estableció y ahora se posicionan en todos los frentes en la forma más sigilosamente posible para evitar que el asesino recurra a una medida extrema. Cuando el Ministerio del Interior estaba notificando que este operativo está ligado a las negociaciones que el fiscal intenta mantener con el asesino para negociar su salida, pero no sabemos si tal comunicación ya se produjo. Repito, lo único que sabemos es que en breve habrá un desenlace y queda por saber si será pacífica o será necesario el uso de la fuerza. Estamos en este momento en una situación de mucha movida. Nosotros tenemos varias líneas de investigación, varias hipótesis y se le está dando la misma importancia a todas las hipótesis. Vamos a afirmar estratégicos en espera de la orden de sus superiores. Esperamos la orden del fiscal. Vamos a escuchar lo que decía el ministro del Interior hace algunos minutos. Al parecer el fiscal ya dio la orden para que el grupo especializado de la FOPE ubicado dos agentes al otro lado de la casa. El ataque está siendo ejecutado simultáneamente para reducir el riesgo. Ingresen en la vivienda del sospechoso. Estamos viendo los efectivos de la FOPE avanzando. A veces me despierto por las noches, no puedo dormir. Ya consulté con varios profesionales y todos me dicen que tengo una extraña enfermedad cerebral. Decidí investigar por mi propia cuenta para saber lo que tengo.
Ya leí libros, comparé mis síntomas, pero no tengo una respuesta. Me hicieron un montón de análisis y estudios, pero al parecer no saben lo que es. En internet no encuentro a nadie con mis síntomas. Entré a foros, a blogs, y nunca nadie escuchó un caso igual. Muchos creen que estoy bromeando o piensan que soy un drogadicto. Hace un tiempo, cuando ya me estaba cansando de buscar, surgió un nombre. Éngel. En la televisión entrevistaban a un hombre que dice haber descubierto una enfermedad. Él está en este país. Tanto el paciente desarrolla fuertes dolores de cabeza, mareos y también migraña con mucha frecuencia. Estuve investigando más sobre el doctor Álvaro Bosch. Al parecer es una persona muy importante y ganó muchos premios. Descubrió una enfermedad, Hogard-Keppel. Tal vez tenga la cura para mi problema, o me ayude al menos a sobrellevar esta enfermedad. Soy Carlos Sanabria y tengo 27 años. Vivo solo. Tengo una extraña enfermedad que los doctores no me han sabido decir qué es. Solo me dan unas pastillas para reducir los dolores. Dolores que cada vez son más intensos.